qué duro es darte cuenta que llevas mucho tiempo trabajando por algo y ese algo no es lo que tú querías. Y aunque es difícil soltar todo ese trabajo perdido, entre comillas, es más difícil aún reconocer que permitiste que sucedieran cosas que no querías que pasaran, pero que por no tener carácter o por no simplemente alzar la voz, entonces no pasaron. Este episodio va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Llevamos 54 episodios. Si no estoy mal, este es el 55. Y en este episodio quiero contarte qué es lo que ha sido el podcast para mí y cómo me desvía del camino. Por si tú también estás pasando por una situación de estas, donde tú tampoco estás poniendo tal vez tu opinión sobre la mesa, los límites que requiere y estás dejando que tu vida simplemente pase y que otros decidan por ella. Así que todo esto y más vas a escuchar en el episodio de hoy. Bienvenida a este espacio donde vas a organizar tu vida, tomar decisiones con paz y confiar mucho más en ti mismo. Soy Manu Barrientos, tu host. ¡Amamos! Amo que estés aquí escuchando, me encanta. Como puedes ver, si estás viendo el video, tenemos un nuevo spot. Creo que los próximos videos en los que yo esté solita los vamos a grabar en este spot, porque quiero que se sienta más íntimo, que se sienta más personal. Y creo que que es mi mueblecito de estudio, de lectura, literalmente lo amo. Queda acá cerca de mi habitación, no es el otro set donde estábamos, entonces quiero sentirme mucho más íntima contigo que me estás escuchando. Este episodio voy a abrirme un montón y creo que esos episodios siempre traen a mi vida un poco como de miedo, y los que también me abrí un montón los hice de hecho en la cama, porque yo sentía que en la cama como que me sentía más cómoda, o sea, imagínate. Y creo que acá en el mueblecito sientes la misma energía. Así que para empezar, tal vez no te lleves tips, consejos, pero obviamente vamos a hablar del orden interno, que es lo que nos apasiona acá en Viva y Vimel. Pero siento que sí te vas a llevar como reflexiones de hermana mayor. Siento que esta va a ser la intención de este episodio. Así que primero quiero empezar diciéndote que muchas veces, y acabo de generalizar un poco, las mujeres solemos ponernos de un lado para que otros sean los que brillen, y hay algunas que son así, otras que no, y de verdad que las admiro un montón. Pero no se trata solamente de que soy mujer y dejo que otro simplemente brille más, sino que sin importar tu género, muchas veces tenemos esa falta de carácter para poner ese límite. Y aquí quiero expandir un poquito mi idea, y la verdad es que el podcast, o bueno, la idea del podcast iba a ser que tú pudieras entender cómo organizar tu vida internamente. O sea, literalmente desde adentro. Porque el orden interno es eso, es como un montón de cosas que literalmente hacen que tu vida exterior sea mucho mejor. Gracias a el orden es que las cosas simplemente suceden, y definitivamente esto te va a transformar la vida. O sea, ser una persona que tenga orden interno, que vea que puede lograr las cosas, va a transformar, porque me transforma a mí, y yo quiero que todo el mundo se transforme. Desde todo mi corazón lo deseo, porque sé que trae demasiadas bendiciones y demasiadas cosas increíbles para las personas que definitivamente pasan por ese proceso de transformación. Pero en su momento Vimel empezó como un poquito desviado, porque era como, bueno, crecimiento personal, superación personal, qué es lo que tú quieres, y yo ayudar a la gente. Y entonces tenía muchos comentarios de otras personas y no importó el mío. Entonces cuando llegaba un invitado, la verdad es que yo poco o nada le exigía al invitado, entonces simplemente le daba una estructura y el invitado simplemente se desahogaba y decía lo que quería. Entonces pasó a ser un podcast de orden, a ser un podcast de contando la vida personal de las personas. Entonces los primeros invitados siento que sí tenían un norte importante, porque tuvimos una psicóloga, una experiencia de vida, otra Valen Gaitán, que nos habló súper cool de todas las multifacetas, multipasiones, que siento que tiene mucho que ver con estos temas. Y poco a poco siento que se fue desviando, tanto así que a mí me llegaban muchos comentarios de personas que querían estar en el podcast. Entonces yo decía, algo está mal, porque yo no quiero que tú me veas como una plataforma que da espacios para que gente hable de su vida. Yo lo que quiero es darle algo a la audiencia que definitivamente sí les sirva, sí les ayude. Porque claro, si venía el fan o el seguidor de X persona, pues lo iba a escuchar ese episodio, pero no iba a quedar con Vimel, porque era como,
No entiendo muy bien de qué se trata esto, solamente yo sigo a esta persona, hizo un episodio con Bimmel, me quiero quedar acá. Entonces no había un norte, pero yo no lo había notado, o sea, digamos que esto de emprender en solitario hace un poco más difícil el proceso en ese sentido porque no hay otra persona que te dé feedback y por eso siento que es tan importante estar rodeada de personas como con tus mismos intereses, hasta para una relación amorosa. O sea, yo cuando por ejemplo estuve en una relación amorosa en la que estuve encerrada por mucho tiempo con esa persona y no tenía tantas amistades que me dijeran esto está mal, esto no está bien, o la gente prefería callarse y no decirme, pues estuve sufriendo porque yo no veía lo mal que estaba, las cosas como no estaban sucediendo de la forma correcta, porque no tenía quien me las dijera. Así que esto pasó también en Vimeo, porque era como, no tenía quien me dijera algo así. Y yo la verdad es que no lo notaba, aunque ahora entrando en introspectiva, creo que sí lo noté, pero me hice la boba. Y era porque a mí me daba mucha pena exigirle al invitado. Y yo sé que es random, es raro, pero fue porque la primera vez que lo hice, que los dos primeros episodios con invitados fueron con mis amigas, como que exigí cosas y digamos que tuve conflicto con mis amigas. No sé si por ser amigas o no sé, tal vez la manera en la que lo dije o tal vez como lo dije no les gustó, pero fue incómodo. Entonces yo dije, fue pucha, si ya a ellas no les gustó esto, pues yo mejor no sigo exigiendo cosas. Pero creo que tenía que pasar por esos procesos de empezar a coger carácter, de empezar a decir, bueno, sí, tú eres un invitado, pero la idea es que este sea el objetivo de la charla, este es el objetivo del espacio, si tú estás súper de acuerdo, bienvenido, si no, pues está súper bien. Ay, no, o sea, no te estoy obligando a estar acá. Y no es como que los invitados tengan la culpa, cero, o sea, yo creo que es full yo, y fue el hecho de que yo dejé que ellos contaran mucho de su vida. Hubo unos que fueron, la verdad, la mayoría, que eran como, mano, lo que tú digas, o sea, dime qué quieres que te diga acá, qué quieres que te diga allá, las preguntas, o sea, y yo les mandaba a todos mucha estructura, o sea, no quiero que crean que todo ha sido horrible, no. Pero yo misma empecé llevando como el podcast a un sentido de que quién admiro, de quién me gustaría entender un poquito, quién me puede dar visibilidad, quién puede contar su historia y ser inspiradora, pero la verdad es que Bimpa y Bimel no es un podcast de inspiración de personas, que no tengo nada malo con ellos, pero no lo es. Aquí es un podcast donde yo quiero que se vuelva algo más educativo y siempre ha sido esa la verdad como el objetivo en general, que tú con cada episodio de nosotros eduques tu alma, que tú sientas que tu alma se retroalimenta y que tú digas, juepucha, voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a tomar acción con esto me quedó sonando mucho, siento que esto tiene mucho sentido, o a mi amiga esto le va a servir, a mi otra persona le va a servir, o cualquier cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de la tusa y hubo un comentario de alguien experto como en branding, en marcas, como que ¿por qué hablas de la tusa? Tú no tienes nada que ver con eso. Y yo decía dentro de mí, pucha, no tengo nada que ver, pero después dije, sí, o sea, si yo lo torno a el campo en el que Vimel está, sí tiene mucho que ver, o sea, cuando tenemos una tusa estamos en caos interno exagerado porque te cuestionas tu personalidad, te cuestionas por qué te dejaron, te cuestionas tus nuevos hábitos, porque muchas personas duran en relaciones años y llega un punto donde se desconocen a sí mismas. Eso genera caos interno. Y eso hay que organizarlo y eso hay que empezar a educar el alma para volverte a conocer, para volver a tener hábitos nuevos. Entonces sí tenía mucho que ver. El problema es que tal vez yo no lo estaba llevando por el lado que era. Yo no quería que la persona que hablara de la tusa fuera a contar su historia personal y ya. No, la idea era que hablara un poquito más, de que trascendiéramos en el tema y de que la persona que nos escuchara dijera, wow, no había visto la tusa así, no había visto esto como un caos interno. Sí nos hablan del amor propio, sí nos hablan de lo difícil que es soltar, pero no lo había visto como que también algo en mi interior está siendo fracturado y tengo que tratarme más lindo por esto y lo otro, ¿verdad? Y creo que el episodio de la tusa sí lo llevamos por ese lado, pero cuando esa persona me cuestionó eso, yo me cuestioné todo. Y siento que eso fue lo bonito. Me cuestioné todo porque yo dije, tiene toda la razón. Y es que este episodio, ¿por qué? Y es que yo, ¿por qué traje a esa persona? Y yo, ¿por qué hice esto otro? Y yo, ¿por qué? Mejor dicho, eso fue como, se maxificó todo. Y acaba la otra enseñanza. Entonces, la primera gran enseñanza es como que, huepucha, es difícil reconocer que
tú dejaste que otros interrumpieran tu enfoque, interrumpieran tu objetivo. Entonces a uno le pasa que, por ejemplo, no sé, estás estudiando para un examen, para una beca, o tienes un objetivo en mente de irte a otro país, pero entonces llega otra persona y te convence de quedarte, y pasan los años y dices, pucha, yo me hubiera ido, porque me quedé, no fue como la verdad, no vale la pena, tal vez. La cosa es que este ejemplo estuvo súper explícito, wow, no sé de dónde salió. Creo que este episodio es el menos preparado que he traído, o sea, de verdad, ni siquiera cuaderno, nada. Yo solamente dije, quiero desahogarme y quiero hablar con la gente. Entonces, todo este proceso como de verme a mí misma en un espejo y decir, has hecho con tu marca lo que otros han querido. Y ha sido duro. Y creo que no es como que alguien me dijo, ay, haz esto, haz lo otro. O sea, hubo un tiempo que sí, pero a la final la que toma las decisiones soy yo. Y aquí llegué como a esa gran reflexión, pues la segunda, porque la primera gran reflexión es como entender y darse cuenta que tú permitiste eso, y es como, wow, es un choque de responsabilidad gigante. Pero la segunda reflexión es lo fácil que podemos dejarnos deslumbrar por otras personas, o sea, y simplemente porque vemos resultados de otros y queremos eso mismo. Entonces, por ejemplo, lo vuelvo al ejemplo ese súper random que dije de irse a otro país. Como que puede ser que tú digas, yo me quiero ir a otro país porque quiero mejorar mi vida en esto y esto, pero de pronto alguien te dice, quédate. Y tú ves que la gente que se queda también es exitosa y tus amigos te dicen, ven, hagamos esto, pero tú dices, o sea, te dejas deslumbrar como por todo eso que te pintan que está bien quedarte, y te quedas y después te das cuenta como que, pucha, no debí quedarme. Eso pasa, creo que con todo, y es como, por ejemplo, cuando alguien sueña con trabajar en X empresa, o tener tal mundo corporativo, o tener tal relación. Entonces idealizamos un montón de cosas, idealizamos la que vive en París, pero sin saber que migrar es algo completamente difícil, y romantizamos X relación sin saber que por dentro pueden estar peleando, teniendo problemas todo el tiempo, o idealizamos un montón de cosas. Entonces yo creo que cuando yo recibía feedback de otras personas, yo idealizaba mucho es que esta persona tiene mucho potencial en esto. Me acuerdo que una vez me dijeron, deberías de hablarle a ese entrenador que él es demasiado bueno, él tiene una mentalidad súper guau. Yo sin conocerlo, que, by the way, toda la gente que ha entrado en el episodio, yo o sea, no he conocido como a todos full de que todos son amigos míos, todos son conocidos, no necesariamente, pero digamos que yo los seguía en redes, les admiro de una u otra forma algo, me gustaba tenerlos en el podcast porque yo decía, esta persona puede entregarle algo a la audiencia. Pero entonces llegó un punto donde yo literalmente me dejé desviar del camino y permití que muchos hicieran lo que quisieran con el podcast, que me dijeron, háblale a él, y yo sin conocerlo, sin saber nada, sin admirar, yo le hablé y yo le dije, ven, por favor, ¿quieres estar en un episodio? Y él me canceló porque le pasó algo y no pudo asistir al episodio. O sea, literalmente toda la producción ya acá y él no puede llegar. Y yo, ¿qué? Pero bueno, cosas que pasan, ¿verdad? Y hoy agradezco eso, porque creo que hubiera sido el único invitado que yo no decidí por voluntad propia, que yo no pensé en ningún tema. Y ahí fue donde yo también empecé a decir, yo me estoy desconociendo y mejor quito los invitados y vuelvo a mi centro para poder entender, porque yo siempre tenía una premisa y todavía la tengo, y es que primero va el tema y después va el invitado. Yo no pienso traer a Vimel a alguien porque simplemente tiene muchos seguidores y tiene una muy buena imagen. No, es porque yo pienso que esa persona tiene mucho que aportar en X tema, y si X tema es importante para la audiencia, entonces traigo a esa persona. Creo que eso ha sido de lo más bonito, darme cuenta. Yo sigo como muy apegada a mis valores, pero también ha sido lo más difícil, porque es como, tal vez lo que el mundo te pinta no es lo que tus valores dicen. Entonces nos dejamos de deslumbrar, y creo que esas han sido dos reflexiones gigantes, y es la responsabilidad y el dejarme deslumbrar por un montón de cosas que me quiten del camino que yo pienso que es realmente el bueno o el que debería de seguir. Así que si tú tal vez estás pasando por algo así, no te dejes de deslumbrar, o sea, no te dejes de deslumbrar, porque no vale la pena, no es worth it, definitivamente no lo es. Dejarse deslumbrar por algo no es suficiente. O sea, por ejemplo, si tú ves que alguien tiene muchos seguidores en Instagram y empiezas a copiarle su estrategia, a copiar sus videos,
Puede que te vaya bien al inicio, 1 o 2 videos, otros no, otros sí, otros no, pero vas a dejarlo. Vas a dejarlo porque no empezaste con algo genuino que sea tuyo y te va a empezar a costar. Entonces uno ve que a tal persona le va súper bien en los blogs y empieza a hacer blogs y tú te pones a editar blogs y es como, yo no quiero editar todos los días. Tal vez tu contenido no sea blogs, tal vez tu contenido es hablar de X tema y los puedes grabar todos en un día, editar todos al otro día y así subirlos cada día sin problema. La persona que hace vlogs tiene que sí o sí editar todos los días porque es literalmente mostrando su vida, así que sí o sí necesita más constancia, necesita más trabajo. Hay quienes aman eso, hay quienes no. Claro que nos dejamos alumbrar por el éxito, entre comillas, que vemos en otras personas y no pensamos en cuál es nuestra definición de éxito, cuál es nuestra definición de lograr algo. Entonces mi definición de lograr algo no es que digan, ay sí, es que en este podcast estuvo no sé quién. No, yo quiero que cuando literalmente tú digas, he estado como mal, no me siento del todo bien, o la otra persona te diga, te recomiendo mucho este podcast, este episodio me ayudó a mí a resolver este problema, así que te lo recomiendo demasiado. Eso es lo que yo busco, ¿sabes? Que sin importar el invitado o si estoy sola o lo que sea, la gente lo reconozca por su contenido y por su valor. Entonces ha sido todo un trajín entender y reconocer que tal vez esto no ha sido todo un éxito. Y como te lo dije desde el inicio, han sido 54 episodios donde a veces yo digo, bueno, entonces ¿cuántos han sido buenos? ¿Cuántos han sido malos? ¿Y qué significa para mí bueno? Porque no tengo tantas vistas, no hay tanta gente, pero bueno es que haya demasiada gente o bueno es que 1 o 2 personas te escriban, hey, tu episodio me cambió la vida, que es bueno, ¿verdad? Entonces me empecé a cuestionar, o sea, como cuando uno se cuestiona too much, exagerada las cosas, y creo que cuestionarse es delicioso, es exageradamente, incómodamente delicioso. O sea, no creo que tenga otras palabras para describirlo, pero eso hizo que volviera como a mi centro, ¿verdad? Entonces, como has visto, los últimos episodios han tenido otra imagen, han tenido otro cover, porque también hay cosas que ya no son tan poéticas, porque todo lo que te estoy contando acá viene desde la poesía del podcast, o sea, desde lo bonito, pero nada de estrategia, o sea, entonces había que meterle también estrategia porque no solamente se vive de las buenas intenciones, también hay que hacer un poquito de esfuerzo estratégicamente para que YouTube nos ponga en la plataforma, para que el podcast sea como, bueno, sí, no sé cómo decirle, pero bueno, me he ayudado de ChatGPT porque no tengo un experto en podcast, más bien un experto en plataformas digitales. Creo que eso sería como una buena persona, creo que es algo muy específico, pero me ha ayudado mucho porque organicé mucho mejor el perfil, pero bueno, son cosas como más logísticas de, operacionales. Estas fueron mis 2 primeras reflexiones hasta que llegó alguien y me dijo una vez como, no te dio duro, o sea, una persona así random como, no te dio duro mirar hacia atrás y ver que el podcast se convirtió en algo que tú no querías. Y yo como, ¿qué? O sea, ¿what? ¿Y tú qué sabes? ¿Yo qué quiero? O sea, me pareció increíble que esta persona dijera eso porque para mí no fue un proceso difícil en ese sentido. O sea, no fue un proceso difícil en el sentido de que yo dije, me arrepiento de haber pagado todas esas producciones, me arrepiento de haber invitado a este invitado, me arrepiento de haber hecho esta cosa, porque en mí como que nunca estuvo ese pensamiento. Y acá es donde traigo otra reflexión. Y es que tiene mucho que ver obviamente con los últimos 2 episodios pasados. Bueno, obviamente no, pero por si no los has escuchado, para que ya los escuches, donde hablamos de que el fracaso y el soltar, ¿verdad? Entonces el fracaso hablamos mucho de que esto es como una información y no es tu identidad. Entonces fracasar en algo no realmente es por la situación, sino por la narrativa que tú tienes frente a la situación. Entonces tú puedes vivir una cosa, la otra persona puede vivir exactamente lo mismo y una persona puede verlo como un fracaso y la otra persona puede que no. Entonces por eso es que te digo que los fracasos son interpretaciones de las situaciones y no es la situación en sí. Y mucho menos es tu identidad, porque siempre sentimos que el fracaso es tipo como yo soy un fracasado y no es como que lo que sucedió me dio información para mejorar e irme por otro lado. Entonces esta persona como que hizo dar a entender que todo había sido como muy malo y muy fracaso y bueno, acá por eso es que metí a este tema y es que para mí nunca fue como
hice algo súper malo y no, qué horror, estoy súper arrepentida, no debí haber hecho esto, Vimel no sé qué, sino que fue como un proceso de identificación de mí misma y yo lo agradecí demasiado, o sea, yo agradecí mucho todo esto que pasó, porque si yo no hubiera pasado por todos esos episodios donde permití muchas cosas y donde ni siquiera es el episodio, es como que en toda esa época, Vimel, digamos que yo tenía demasiados mentores, o sea, demasiados, tenía mucha gente que me estaba ayudando porque estaba como en un proceso de incubadora de emprendimiento, entonces pues ellos nos ayudaban mucho a uno, así que yo tenía demasiados comentarios, entonces era como que yo no sabía a quién escuchar, entonces los comentarios siempre eran como, pues, ¿para dónde pego? ¿Para aquí? ¿Para allá? No sé, no sé ni qué hacer, entonces agradezco mucho haber vivido todo eso porque me hizo tener el carácter de decidir qué es Vimel y qué no, qué marcas pueden ser aliadas y qué no, o sea, definitivamente hay cosas que no van con nosotros. Si a mí llega el dueño de una discoteca y me dice, te voy a regalar no sé cuántas cosas a una discoteca y vamos a hablar de la discoteca y vamos a hablar de mi historia, yo no le sentiría tanta relación entre eso y nosotros, o sea, como que, ¿what? Pero si llega un empresario que me dice, tengo tantos restaurantes, tengo tantas discotecas, podemos darle esto a tus seguidores y adicionalmente contar el proceso del orden interno que yo tuve y cómo realmente el caos es el peor enemigo a la hora de emprender, a la hora de crear un proyecto, a la hora de lograr tal. Yo digo sí de una, o sea, ¿me entiendes? La diferencia. Igual yo no estoy esperando pues que llegue gente a decirme quiero estar en tu podcast y eso no sé qué. No, pero yo ya sé cómo debo entrarle también a las personas. Y yo de una mando el mensaje y digo vamos a hablar de orden interno. O sea, puede que tu industria sea esto, pero el orden interno tiene que estar sí o sí. Hablar del caos, del servicio, del ser internamente es algo que no puede no conversarse porque eso es Vimel. Y la intención es que todo el mundo siempre se vaya con un aprendizaje de este sentido, de esta aura. Cuando esta persona me dijo esto, yo quedé muy impactada porque yo decía, wow, no puede ser que tú lo veas como un fracaso. O sea, yo le dije a él como, yo no lo veo así, o sea, yo no lo veo como un fracaso, yo lo veo como mucha información que llegó, como mucho tiempo en el que estuve recibiendo demasiada data, o sea, porque tenía mentor por acá, el que quería estar en el podcast, el que quería darle esto, yo creo que tenía otra intención, entonces era demasiadas cosas y me alegra haber pasado por ese remolino de ideas, de industrias, de personas, porque ya sé que quiero. Y porque si yo no hubiera estado expuesta a tanta información, no hubiera estado expuesta como a literalmente esa situación que yo sé que ahora es como, pucha, tengo que tener responsabilidad, tengo que tener carácter de decir, es que esto no es Vimel y esto sí es Vimel. Pero si yo no hubiera estado expuesta a esto, pues no lo hubiera entendido nunca hubiera dicho que esto es Vimel, esto no es Vimel. Claro, yo no sabía que no era Vimel, porque como mi intención siempre ha sido servir, ayudar, que tú y yo crezcamos juntos, que tú digas, esta parcera me enseñó esto, o ni siquiera porque tú me veas a mí como algo que alguien que te enseñe, que amaría si lo ves así, porque esa siempre ha sido mi intención, pero más que verme a mí es como ver lo que estoy diciendo, es el contenido, es el mensaje, no el mensajero. Eso yo no soy yo, ¿me entiendes? O sea, yo siento que Diosito es quien me pone acá y me hace decirte lo que te tengo que decir, pero no soy yo y nunca he querido que me reconozcan a mí, sino que digan, wow, lo que dijiste estuvo, wow, o cosas así, ¿verdad? Así que yo le dije a él que como mi intención siempre había sido esa, yo no sabía que no aceptar, porque yo siento que si uno acepta muchas cosas, pues uno ayuda a más gente. Entonces me di cuenta en este proceso que no debo de aceptar. ¿Dónde es que quiero impactar? Por ejemplo, por eso es que existen fundación para perritos, fundación para personas adultas, fundación para niños. Imagínate una fundación macro que haz que yo ayudo a todo el que necesita ayuda. No conseguiría patrocinadores, no se entendería la propuesta, porque sería como, es que abarcas tanto que yo no sé cómo te puedo ayudar, o abarcas tanto que no abarcas nada, porque si ayudaste a 3 niños, 2 viejitos, un perro, como que gracias por hacerlo, pero no te entiendo. En cambio, si tú ayudas a una comunidad de personas con Alzheimer, si tú ayudas a una comunidad de niños pequeños, si tú ayudas a una comunidad de perritos y ayudas a 80 veterinarias, va a ser como wow, ¿me entiendes? Entonces creo que esto del enfoque ha sido algo
algo que me desvié un montón. Y aquí llega mi cuarta reflexión, porque yo soy una chica matemática, ya las tengo en la mente, por si no, te las voy a repetir. Y es que la primera fue darme cuenta que tenía que coger responsabilidad, mirarme al espejo y decir como, esto no es culpa de nadie más que no es que tuya. Y no es como que haya que buscar un culpable, pero tienes que hacerte responsable. La segunda fue el hecho de ver que nos dejamos, o me dejo deslumbrar por lo que otros dicen que es el éxito personal, lo que está bien, cómo se deben de hacer las cosas. En vez de preguntarme a mí cómo quiero hacer las cosas y qué es para mí estar bien y qué es para mí el éxito personal y qué es para mí entonces el éxito del podcast, el éxito de todo Vimel. La tercera es la que te acabo de decir, de que yo no veo el fracaso, o bueno, para mí no es un fracaso todo lo que pasó ese tiempo. Para mí no es un fracaso todo el contenido que dimos, porque sí hubo gente que creció, sino que simplemente fue información. Información de que no debía irme por allá, de que debería tener carácter y de que yo misma debería decir, Vimel es esto y Vimel no es lo otro. Y ya. Y no significa que no quiera recibir feedback. Recibo feedback, converso con otros, pero tengo ese carácter. Y quiero que esto te quede súper impregnado porque también lo puedes aplicar para tu vida misma. Y es que tú puedes decir, no, es que este es mi puesto de trabajo y esto no me hace parte a mí. Esto no hace parte de mi área. Entonces no lo quiero, gracias. Está muy chévere, está muy bueno, pero jefecito, no puedo recibirte ese trabajo porque yo no soy la persona correcta para hacerlo. Y esos límites te van a salvar en un futuro. Es súper importante, literalmente. Así que, bueno, ese pequeño resumen de las 3 reflexiones para contarte que la cuarta reflexión es el enfoque. Es el hecho de renunciar a cosas. Es el hecho de decir no a un montón de cosas. Y que decir no está súper bien. Es que creemos que cuando estamos empezando, entonces es muy difícil decir no. Entonces, por ejemplo, cuando los papás tienen hijos y esos papás tuvieron como demasiada ausencia en el pasado, que no pudieron hacer un montón de cosas, entonces a todo le dicen sí a todo lo que los hijos digan, porque es como yo no pude tener lo que tú puedes tener, entonces te voy a decir que sí. O es como una persona que crea contenido que le dice sí a cualquier marca sin caer en cuenta de que es su imagen la que está en juego. O una persona que le dice que sí a todas sus relaciones amorosas y le permite todo a su pareja sin saber que los límites es lo que la mantiene a ella segura o a él seguro. Entonces el enfoque y el saber decir no a demasiadas cosas es algo de lo que aprendí en este proceso. Y le estoy diciendo no a un montón de cosas que sé que no hacen parte de Vimel. Y le estoy diciendo sí a otros. Y he dicho que quiero crear un programa y ya lo estamos creando. De hecho ya tenemos inscripciones abiertas y todo. Y es literalmente un programa que busca más la transformación uno a uno de las personas. Entonces ya no busco algo genérico, ya no busco llegarle a un montón de gente, que amaría que un montón de gente más pudiera llegar a la transformación, pero ya lo que busco es más un acompañamiento uno a uno donde tú te sientas cómodo, donde tú puedas crecer, donde tú puedas transformarte, porque la intención es ayudar desde el fondo y no de manera muy superficial. Entonces creo que ha sido un proceso bastante bonito y entender que decir no está súper bien y también recibirlos, que eso también lo hablamos en un episodio que fue súper bonito con Estefa, donde pues nos duele demasiado el no y el no está muy bien en la vida, el no es necesario porque nos organiza, porque poner como límites y decir esto no lo quiero en mi vida nos da espacio para poder hacer otras cosas que sí queremos, y que alguien nos diga que no también nos da espacio para decir esto sí lo quiero y esto voy a luchar por lo otro, pero como esta persona me dijo que no, está bien, entonces el camino no es por acá, es por otro lado y está súper bien, porque significa que estoy más cerquita a mi objetivo. El no te demuestra que estás más cerca a ese objetivo que quieres llegar, tanto que tú lo pongas como que alguien más te lo imponga. Esa reflexión iba más por el lado del enfoque, pero creo que es bonito como ver como de una cosa desemboca a la otra, o sea, como que trasciende. Y si alguien necesitaba escuchar lo de los nos y lo de los límites, hay un episodio full de esto que lo hablamos con Estefa, pero si no, está súper bien eso que escuchaste, porque también está bien decir que no, y está también muy bien que te digan que no. No podemos quedarnos atados ahí. Creo que hasta acá llegamos con las reflexiones, pero ya como para cerrar el episodio, porque este episodio va a cerrar una temporada, quiero decirte que gracias. Siento que esta temporada fue bastante bonita porque fue una temporada intermedia donde por mucho tiempo me desconocí y te cuento que estuve en un limbo de querer
literalmente agradarle a muchas personas, querer ser exitosa como para otros, pero no me preguntaba si para mí lo era o si yo quería eso. Y te lo digo es porque como yo estuve mucho tiempo como en una incubadora de emprendimiento, allá te explican cómo matemáticamente y estructuradamente qué es lo que necesita tu emprendimiento y cómo serlo como suficientemente bueno para otros inversionistas. Y yo quería ser suficientemente buena para esos inversionistas, entonces me enfoqué muchísimo en agradarle a ellos sin preguntarme primero si es que yo sí necesito, requiero y quiero inversionistas. Y esto nos pasa a todos y quería por eso como cerrar esta temporada con esto, porque quería sacarlo de mí para que la siguiente temporada sea una obra nueva, sea algo distinto. Ya hemos cambiado bastantes cosas a maneras operativas, pero ya es momento de cambiarlo al público. Y es que a veces nos dicen, es que para tú hacer esto necesitas tin, pero no nos preguntamos si es que eso es lo que queremos. Entonces, cuando yo me hice esas preguntas, me di cuenta que yo no quiero inversionistas, que no busco genuinamente una inversión grande por el momento, que quién sabe si más adelante va a hacer esto. Tampoco me interesa agradarle matemáticamente a la academia o a las personas que tienen dinero, porque no requiero estar ahí. Tal vez hay emprendimientos que sí, y está muy bien. También decirle no a eso es darle el espacio a otros que necesitan ese sí. Entonces, simplemente decir no fue súper lindo al final. Fue como descansé de una manera porque yo estaba muy preocupada por agradarles y me di cuenta que no me interesa en el buen sentido. O sea, no es como que soy la chica diferente, jajaja, jiji, no me importa tu plata. No, o sea, en el buen sentido de que genuinamente no me interesa ese tipo de inversiones, ese tipo de cosas. Simplemente quiero estar ayudando a las personas y sí busco crecer, pero se pueden crecer de muchas maneras. Así que te dejo esto porque estos últimos episodios fueron bastante de volver al core de Vimel, de volver al orden interno, de entender mucho desde el caos. Y me acuerdo mucho de la Manuela del pasado, que antes de crear a Vimel no se hallaba, no entendía, no tenía rutinas, no tenía nada, no tenía fe ni siquiera en ella misma, y que ahora que se transformó tiene demasiada fe en ella y ya un fracaso no lo ve como un fracaso. Cuando esa persona me dijo eso y yo me di cuenta que yo no lo veía como un fracaso, fue como, has crecido. O sea, has crecido porque no te lo tomas así personal. Y eso quiero que las personas realmente puedan transformarse acá con Vimel, que digan, gracias a todo esto tuve una pequeña transformación y fue linda. Obviamente la transformación requiere de acompañamiento, de mucho más que solamente episodios, pero también prestamos ese servicio con esa misma intención. Ay, me encanta. Quería contarte todo esto, quería desahogarme, quería hablar de todo esto, porque esas reflexiones siento que te pueden ayudar de una u otra forma y también para darle este cierre. Van a haber nuevos invitados, Vimel va a tener una transformación bonita y lamento si hablé mucho de mí, pero creo que nos vemos reflejados en historias de otras personas y tal vez tú te ves reflejada en esta y tal vez era algo que tenías que escuchar. Entonces me encanta, así que gracias por llegar hasta aquí. Amé este spot, amé abrirme contigo. Y bueno, ya para finalizar, por si tal vez estás pasando por un proceso igual, algo que a mí me hace como sentir mejor porque las reflexiones que te acabo de contar sí son difíciles a veces como de aceptar, pero después de todo esto me di cuenta que si tú estás obrando para bien, si tú tienes obediencia y si tú sigues trabajando poco a poco, manteniéndote, lo que pase no puede salir mal. Es decir, si tú estás, por ejemplo, en un trabajo que no te gusta, pero tú sigues dándola toda y tú te fortaleces y aprendes y mientras buscas otro trabajo porque ese que en el que estás no te gusta, nada de eso va a ser perdido, nada de eso va a quedar en vano. Todo va a servir para algo, todo funciona para algo, todo sirve para algo. Entonces, este proceso que viví el año pasado con el podcast sirvió para yo estar creando este episodio y para yo estar diciéndote a ti esto que tal vez tú lo necesitas, pero también sirvió para yo tener carácter, para yo reconocer cuándo decir que no. Tal vez también sirvió para yo tener enfoque, también sirvió para yo definir qué es el éxito y cuál es el servicio que yo quiero brindar, porque quiero algo en específico. Entonces todo eso que todo el tiempo a veces te saca de sí y que te hace luchar y es como, ya estoy cansado, jefe. Todo eso tiene un porqué y tiene un para qué, pero sobre todo un para qué, porque la vida funciona así, porque todo lo que se te pasa por el frente está destinado a pasarte a ti.
bueno o malo. Y cuando tú vives en el agradecimiento, cuando tú vives en la abundancia, cuando tú vives en el Señor, te das cuenta de que nada es para otra razón que no sea para crecer y amarte más a ti. Que todo tiene una buena intención, aunque esté disfrazada de ansiedad, aunque esté disfrazada de desorden, aunque esté disfrazada de un montón de cosas. Es volver como a mirar el ente, a limpiarlo y a entenderlo. Y creo que también está súper bonito que haya pasado por todo este proceso, porque si yo voy a empezar a guiarte a ti en un proceso de transformación, también tenía que vivir desde la desorientación que tal vez tú puedes estar sintiendo en algún punto, para poder volver a traerte al punto que debes de estar, que es en el del agradecimiento, es en el del bienestar, es en el de la abundancia. Así que gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharnos, gracias por recomendarle este episodio o este podcast a cualquier persona de tu alrededor. Amo que de verdad puedas crecer y que hayas escuchado un poquito de mi historia y de mis quejas, entre comillas, sobre el podcast, y que hayas vivido todo esto conmigo, porque creo que es importante reconocernos. Y tal vez vuelva dentro de un tiempo a decirte, hey, mira que hice esto y también volví y la cagué. Lo importante es que yo todo esto lo veo como información, y que todo lo que se ve como información para algo sirve, porque la información no se desecha, eso funciona, eso funciona. Así que gracias por estar acá en este episodio un poquito desorganizado, pero con una estructura desde el corazón, una estructura desde la sanación, desde la reflexión. Y si emprendes, o si estás en un proceso de transformación, o si estás en una relación, o si estás en algo que eso te sirvió, házmelo saber, porque amaría saber cómo te puedo ayudar. En los comentarios, en el DM, nos puedes encontrar como Bimel by Manube, así como el podcast está como Be by Bimel. Nos vemos el siguiente miércoles en la noche, ya sabes. Chai.